La arrogancia desmedida, las verdades a medias y el circo mediático orquestado durante años por ciertos rostros conocidos de la televisión española parecen haber encontrado por fin su contrapeso en la justicia. Aquellos que utilizaron platós y cámaras como púlpitos desde los que dictaban sentencias morales contra quien no podía defenderse al mismo nivel, hoy se enfrentan a un escenario bien distinto. Tribunales, demandas millonarias y la posibilidad muy real de rendir cuentas por lo que dijeron, hicieron y permitieron. Y es que, después de años de silencio calculado, Antonio David Flores ha lanzado su ofensiva legal con una contundencia que pocos esperaban. Respaldado no solo por pruebas documentadas, sino por decisiones judiciales ya firmes que podrían ser determinantes en esta contienda que promete remover los cimientos del ecosistema televisivo que tan cómodo se sentía linchando a su costa. Este no es un simple gesto desesperado ni la pataleta de un exmarido herido, como algunos han intentado hacer creer. Es el resultado de una estrategia fría, premeditada y meticulosamente diseñada, armada con una batería de resoluciones judiciales que desmontan una a una las acusaciones que durante años se lanzaron contra el sin filtro ni presunción de inocencia. Mientras unos convertían el dolor en espectáculo y el espectáculo en dinero, Antonio David, asesorado por un letrado meticuloso y persistente, se dedicaba a recopilar pruebas, esperar tiempos procesales y, sobre todo, dejar que quienes hoy figuran como demandados se hundieran en su propia altanería. Porque sí, este proceso no solo se basa en una demanda, sino en una estructura legal sólida que ya cuenta con precedentes demoledores. Los nombres incluidos en esta querella masiva no sorprenden. Algunos eran ya habituales del discurso oficial que, bajo una falsa bandera de justicia mediática, ejercieron durante años de jueces y verdugos. El antiguo presentador estrella de la tarde, Jorge Javier Vázquez, que desde su trono televisivo lanzaba dardos con sonrisa condescendiente, es uno de los principales señalados. Le sigue Carlota Corredera, convertida en estandarte de un feminismo que muchos acusan de selectivo, parcial y, en este caso, con intereses poco claros. Montse Suárez, cuya presencia como analista jurídica fue, cuanto menos, polémica, también figura entre los nombres destacados. Ella, con una vehemencia que rozaba lo teatral, intentó dotar de legitimidad jurídica un discurso construido sobre emociones, omisiones y muchísimas conjeturas. Pero la lista no termina ahí. Nombres como Belén Esteban, María Patiño, Kiko Hernández, Paloma García Pelayo, Ana Bernal Triviño, Isabel Rábago, Laura Fá, Miguel Frigenti o Alonso Caparrós componen un elenco que recuerda más a una reunión de antiguos colaboradores de un formato extinto que a un grupo de comunicadores imparciales. Todos, en mayor o menor medida, contribuyeron a crear el relato unívoco que se vendió como la verdad, mientras desprestigiaban, condenaban y excluían a quien representaba la otra versión. La maquinaria mediática de La Fábrica de la Tele, productora que por años operó como una especie de cortijo privado de ciertos personajes, fue el motor que permitió esta narración sesgada. Aunque hoy dicha productora ha cambiado de nombre y oficialmente ha sido absorbida por Mediaset bajo la firma Radical Cant, la responsabilidad legal, según la querella, no se disuelve con un simple cambio de identidad corporativa. En un giro casi novelesco, quienes una vez fueron los titiriteros de esta opereta mediática, los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid, parecen haber salido airosos del embrollo al vender la empresa antes del estallido legal. Su jugada les habría dejado fuera del tablero, al menos en apariencia. Pero el destino y el karma tienen formas curiosas de hacer justicia. Porque si bien han conseguido evitar aparecer directamente en la demanda, el contexto general de la ofensiva legal deja claro que todo esto fue fruto de un engranaje bien engrasado durante años por todos ellos. La demanda, por cierto, no tiene como objetivo a la nueva productora detrás del engendro mediático titulado La Familia de la Tele, esa especie de intento forzado de resucitar el espíritu de Sálvame en la televisión pública. No, va directa contra el germen, la estructura que dio lugar al documental de Rocío Carrasco y que, sin esperar una sentencia judicial, condenó públicamente a Antonio David. Y aquí es donde comienza el verdadero punto de inflexión. Lo que hace que esta demanda no sea un simple arrebato emocional o una jugada desesperada es que Antonio David acude a los tribunales con sentencias previas que desarman por completo el relato dominante. La primera de ellas, quizás la más simbólica, es la que declaró nulo su despido de Mediaset. Tras la emisión del primer episodio del documental, fue cesado de inmediato de su puesto en Sálvame sin que mediara resolución judicial ni posibilidad de defender su versión. El tribunal que revisó su caso concluyó que su despido vulneró derechos fundamentales, entre ellos el de la presunción de inocencia, y condenó a la cadena a indemnizarlo con una suma millonaria. Esa sentencia, más allá del dinero, fue un torpedo contra la línea de flotación del discurso hegemónico que pretendía silenciarlo bajo una presunta superioridad moral.
La segunda sentencia, aún más devastadora para la imagen pública de Rocío Carrasco, se refiere a su condena penal por impago de pensión alimenticia a su hijo, David Flores. El tribunal estableció que la madre no cumplió con su obligación básica de transferirle 200 euros mensuales, a pesar de ser plenamente consciente de su discapacidad. Mientras en los platós derramaba lágrimas y hablaba de manipulación emocional por parte del padre, en el juzgado se confirmaba que ella misma incumplía sus deberes más esenciales como progenitora. La llamada Madre Coraje quedaba así retratada por la propia justicia como una persona que, al menos en este aspecto, no estaba a la altura del papel que decía representar. Este es el combustible que alimenta la demanda actual. Decisiones firmes, resoluciones con validez jurídica que no pueden ser maquilladas con discursos lacrimógenos ni editadas para encajar en un guión. Por eso, Antonio David no ha tenido prisa. Ha esperado. Ha trabajado en silencio, dejando que la otra parte se desgastara, que se confiara, que creyera que el tiempo todo lo borra. Y mientras tanto, su equipo legal recopilaba pruebas, estudiaba los movimientos del adversario y preparaba lo que hoy es una bomba jurídica con potencial de cambiarlo todo. Porque ya no se trata solo de limpiar un nombre, sino de exponer cómo ciertos medios y profesionales utilizaron su poder mediático para dinamitar la reputación de una persona sin el más mínimo respeto por el derecho a defenderse. Aquel día en que Jorge Javier, entre carcajadas, preguntaba en directo por qué Antonio David no los demandaba si realmente lo estaban llamando maltratador, hoy encuentra su respuesta. La demanda ha llegado. Y no viene sola. Viene acompañada de un expediente judicial tan detallado que podría hacer tambalear la posición de muchos que creían estar por encima del bien y del mal. Es la hora de la verdad. La verdadera. La que no se edita ni se adorna con música de fondo. La que se decide en los juzgados, con pruebas, con testigos, con jurisprudencia. Esa que durante años ignoraron porque se sentían impunes, blindados por los focos. En esta nueva etapa, lo que está en juego no es solo la reputación de Antonio David, sino el modelo entero de comunicación que permitió que lo condenaran públicamente sin pruebas, sin juicio, sin derecho a réplica. Y si esta vez la justicia actúa con la misma contundencia que lo ha hecho en las sentencias previas, puede que por fin algunos descubran que la televisión no es un tribunal y que jugar con la vida de las personas tiene consecuencias muy caras. ¿Quién lo iba a decir? Después de tantos años de exhibirse en televisión como la gran defensora de lo justo, la voz moral que pontificaba desde los platós con una solemnidad que rozaba la soberbia, ahora Carlota se enfrenta a una de las mayores ironías que la vida mediática le podía regalar: rendir cuentas ante la justicia que tanto invocó. La misma presentadora que durante meses dirigió con mano de hierro ese espectáculo mediático que muchos calificaron de linchamiento sin precedentes, deberá ahora responder con su propio patrimonio. Se habla de una cifra que ronda los 300.000 euros, una compensación por daños que se suma a las costas judiciales, fácilmente otras 6 cifras, y sin contar los honorarios de sus propios representantes legales. Es decir, lo que para muchos sería una condena económica insalvable. El golpe es demoledor, tanto en lo simbólico como en lo material. Carlota, antaño omnipresente en las pantallas de Telecinco, aquella que lideraba debates donde se pronunciaban sentencias sociales como si se tratara de tribunales reales, ahora tendrá que ver cómo sus ahorros, sus ingresos y quizá hasta sus propiedades se desvanecen. ¿Seguirá participando en ese tipo de formatos caducos y residuales donde apenas se pagan 4 duros? ¿Volverá a las colaboraciones fugaces, a las suplencias improvisadas, o quizá a vender ropa usada en aplicaciones de segunda mano para intentar recuperar algo de estabilidad? Difícil lo tiene. La deuda que se le viene encima no es solo económica, también es moral. Porque lo que ocurrió con Antonio David Flores no fue una simple exposición mediática, fue un juicio paralelo retransmitido en prime time, con una saña impropia y una falta de pruebas que ahora el sistema judicial ha decidido poner bajo la lupa. Pero si creíamos que la cosa terminaba ahí, nos equivocamos. Carlota no actuaba sola. Toda inquisición necesita de un marco de legitimidad, una cobertura formal que vista con toga lo que en realidad son ajusticiamientos públicos. Y para ese papel se recurrió a Montse Suárez, la mujer que durante todo ese proceso fue presentada como experta en leyes, como la figura profesional que sostenía, supuestamente con argumentos jurídicos, el relato mediático de Rocío Carrasco. Montse, conocida por su vehemencia y por una vena en el cuello que parecía estallar cada vez que levantaba la voz, se convirtió en el pilar técnico de una campaña que hoy enfrenta consecuencias legales de proporciones colosales. Nada menos que 207.000 euros más costas, un castigo económico que puede aumentar si se suman indemnizaciones adicionales o sanciones colaterales.
Esta supuesta letrada se convirtió, sin rubor, en la portavoz legal de una versión de los hechos que la justicia nunca respaldó. Daba igual que no hubiera sentencia, que los procesos judiciales no avalaran las acusaciones que se vertían contra Antonio David. Para Montse, bastaba con la narrativa emocional para convertir sospechas en verdades y archivar el principio más elemental del derecho, la presunción de inocencia. Llegó incluso a proclamar que el archivo de una denuncia no exculpaba a nadie, que para ser declarado inocente era necesario que el denunciante fuese condenado por denuncia falsa. Una afirmación que no solo desafía la lógica, sino que pisotea décadas de jurisprudencia y principios constitucionales. Es el tipo de barbaridad legal que no se espera ni de un tertuliano desinformado, mucho menos de alguien que lleva un título de abogada. Y aún hay más. Porque no se limitó a exponer su visión personal, sino que arremetió públicamente contra jueces, fiscales y funcionarios que no compartían su interpretación de los hechos. A uno de los fiscales del caso lo tildó de incompetente, lo retrató como un ignorante incapaz de comprender la complejidad de la violencia de género, y llegó a insinuar que su plaza la había conseguido de forma dudosa. Un ataque frontal contra quienes tienen la obligación, y el deber, de aplicar la ley con imparcialidad, y que, al contrario que ella, no se suben a platós a alimentar teorías sin fundamento. Montse Suárez no solo defendió un relato, lo hizo con una agresividad verbal que ahora se le vuelve en contra. Su papel fue fundamental para construir un clima en el que se criminalizó públicamente a una persona sin pruebas concluyentes. Y lo más grave, utilizó su condición profesional como herramienta para dotar de legitimidad un discurso que muchos ahora califican de manipulado. No es lo mismo que un periodista o un tertuliano sin formación jurídica se equivoque o exagere. Cuando lo hace una abogada, el daño es mayor porque la audiencia asume que lo que dice tiene una base legal. Pero el verdadero despropósito fue su actitud altanera hacia la llamada Marea Azul, ese colectivo de ciudadanos que decidió alzar la voz en defensa de Antonio David y su familia. En lugar de reconocer la pluralidad de opiniones, Montse los ridiculizó, los amenazó con demandas y se burló de su movimiento como si no tuvieran derecho a cuestionar la versión oficial. Lo que no esperaba era que, finalmente, fueran ellos quienes rieran los últimos. Porque efectivamente, los tribunales se llenarán, pero no de acusadores, sino de acusados. La ironía es demoledora. Y mientras tanto, la maquinaria mediática se resquebraja. El castillo de naipes que durante años sostuvieron presentadoras, tertulianos, abogados televisivos y guionistas de la indignación empieza a derrumbarse. Porque la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Y si Carlota fue la cara visible, la que dictaba sentencias con tono grave y rostro compungido, Montse fue la mano que puso el sello legal a todo ese montaje. Ahora ambas caminan hacia un escenario muy distinto del que estaban acostumbradas. Ya no hay luces, ni aplausos, ni cámaras aduladoras. Solo queda la realidad, cruda y sin filtros, donde los errores se pagan y la justicia, al fin, empieza a hacer su trabajo. ¿Será esta la lección definitiva? ¿O intentarán aún vender una narrativa de victimismo mientras intentan esquivar las consecuencias de sus actos? Lo sabremos con el tiempo. Pero por ahora, lo cierto es que el juicio moral que durante tanto tiempo lideraron se les ha vuelto en contra. Y esta vez, no podrán cambiar de canal.